Tolerancia, muy buenos días a todos, muy buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro estudio de las cartas. Habíamos quedado de hacer un espacio para hablar de sufrimiento, de acuerdo a lo que nosotros hablamos la última clase. Entonces les preparé algo como habíamos quedado, les preparé algo de sufrimiento. Bueno, pues continuamos entonces en la invocación de Radha. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración, hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal, para desarrollarnos, aprender, compartir fraternalmente, practicar altruismo y servir sin reserva alguna. Radha. Nos dirigimos también a nuestros queridos y venerados maestros de sabiduría. Queremos decirles que apreciamos muchísimo el esfuerzo que realizaron para enseñar y guiar a los seres con quienes mantuvieron contacto y correspondencia a finales del siglo XIX. Les agradecemos su paciencia, tolerancia y esfuerzos por instruir a la humanidad, a pesar de los obstáculos y acusaciones sin fundamento de que fueron objeto. Queremos que observen que aquí estamos un puñado de sus seguidores, teósofos, prestos a ser influidos por el maravilloso contenido transmitido por ustedes. También les pedimos que constaten que les queremos, admiramos y con profunda lealtad vivimos abiertos a sus enseñanzas. Finalmente les solicitamos que nos permitan invocarles para recibir, si así lo consideran prudente, su inspiración y guía, para facilitar el que podamos comprender y aplicar en la práctica las profundas verdades reveladas por ustedes. Así sea. Otra vez la foto que me encanta, para disfrutarla. Y ahora vamos con el sufrimiento, con todos los rostros que tiene el sufrimiento, tiene muchos rostros. Obviamente hay diferentes enfoques para entender esta experiencia, esta expresión vivencial que se llama el sufrimiento. Es mucho el material, esto es una síntesis nada más y traté también de vincularla a las cartas, de lo que los maestros hablan un poco acerca también de este tema. Entonces vamos a tener pues es una clase, el tema es muy amplio, pero bueno, algo podremos avanzar. Empezamos con la carta 8. En la carta 8 dice lo que sigue. Porque es la humanidad, dice el maestro KH, es la humanidad la gran huérfana, la única desheredada de esta tierra, amigo mío. Y es deber de cada hombre capaz de un impulso generoso, cada hombre que tenga la capacidad de tener un impulso generoso, hacer algo, por poco que sea, para el bienestar de esta humanidad huérfana. Siguiente idea en rojo. Pobre, pobre humanidad. Me recuerda la antigua fábula de la guerra entre el cuerpo y sus miembros. Hay una fábula entonces de una guerra que se dio entre el cuerpo y sus miembros. Aquí también cada miembro de esta gigantesca huérfana, huérfana de padre y madre, egoístamente solo se preocupa por sí misma. El cuerpo abandonado, desamparado, sufre eternamente tanto que los miembros estén en paz como en guerra. Su sufrimiento y su aflicción no cesan jamás. ¿Y qué puede reprocharle? ¿Cómo lo hacen vuestros filósofos materialistas? Si en este permanente aislamiento y abandono, esta humanidad ha creado dioses a los cuales ella siempre implora, pero jamás es escuchada. Eso dice el maestro Cache. Así que, puesto que solo en el hombre hay esperanza para el hombre, no dejaré que llore aquel a quien yo pueda salvar. Confieso, sin embargo, que yo personalmente, sigue hablando el maestro Cache, no estoy todavía libre de algunos afectos terrenales. Afectos terrenales. Aún me siento más atraído hacia algunas personas que hacia otras. Y la filantropía, tal como la predicó nuestro gran protector, el Salvador del mundo, el instructor que enseñó el nirvana y la ley, no anuló nunca en mí ni las preferencias individuales de la amistad, ni el amor hacia mis parientes más próximos, ni el ardiente sentimiento patriótico por el país en el cual fue individualizado materialmente en el último lugar, en la última ocasión. Lo que nos está diciendo aquí el maestro Cache es que pues no está fácil, los apegos, las cosas, incluso en ellos todavía quedan entonces restos de estas que son las cosas que nos atan a este globo y a este espacio. El sufrimiento es una sensación motivada por cualquier condición que obligue al sistema nervioso a un desgaste fuera de lo normal. Una peculiaridad que tiene el sufrimiento es que produce desgaste. La persona que sufre se desgasta. Ustedes lo habrán notado con personas que a lo mejor tuvieron un hijo muy enfermo o con situaciones muy difíciles de sobrellevar y van produciéndose este desgaste.
Existen 5 causas de sufrimiento consciente, porque hay también sufrimiento inconsciente. El sufrimiento consciente, que se divide en varios, en este caso vamos a ver el emocional, que es realmente donde se instala. Entonces, hay 5 causas del sufrimiento consciente emocional. El dolor en forma de pena, el temor, la preocupación, la frustración, la sumisión y el no querer hacer, la pereza, o el no poder hacer, incapacidad. Repito, las condiciones que normalmente están asociadas al sufrimiento emocional son el dolor. Una persona se instala en el dolor y no avanza, el temor, la preocupación, sobre todo la preocupación excesiva, la frustración cuando no se puede lograr lo que uno quiere, la sumisión cuando uno está bajo el influjo de una programación y el no querer hacer por pereza o el no poder hacer por incapacidad. Ansiedad aparece cuando la mente emite la señal de alerta por peligrar algún esquema sináptico. Frustración aparece como resultado de insuficiencia de energías a la hora de resolver un estado de ansiedad. Pérdida de la conciencia aparece cuando el impacto emocional es destructivo e intolerable. La mente establece una desconexión y borrado de lo sucedido, y entonces la persona pierde la conciencia, se desvanece, se desmaya. Con respecto a lo indicado, es imposible en ese instante recrear las conexiones necesarias para continuar conservando la integridad emocional. Es decir, es una reacción de huida que se hace inconscientemente para salvar a la persona. A nivel físico, el sufrimiento también se escribe de él y se da cuando hay sed, hambre, respiración insuficiente, poco oxígeno. Aparece cuando el equilibrio homeostático está en peligro. En el sistema simpático, se encarga de solucionar las alertas rutinarias, pérdidas de conciencia, se manifiesta como consecuencia de un daño extensivo de un órgano. El cerebro se desconecta y de esta forma todo el cuerpo se relaja, desplomándose al suelo, por supuesto. Como norma general, se consigue evitar que la parte afectada del cuerpo continúe expuesta a este agente invasivo, pero en ocasiones puede resultar la pérdida de la vida si no se desconecta a la persona. El origen del sufrimiento es una cuestión puramente económica para otros autores. El desgaste de los recursos aporta la sensación de sufrir, pero si al organismo le cuesta más energía que de la que dispone en el corto plazo para resolver un problema, notifica al cerebro que la situación es inmediatamente inviable con la sensación de dolor. Entonces hay recursos en cada uno de nosotros y hay un tamaño o un porcentaje o un número que define al problema que enfrentamos. Cuando la cantidad del problema que enfrentamos es superior a los recursos que tenemos para enfrentarlo, es cuando va a venir el desgaste, con la sensación de dolor. Esto es relevante cuando se agrede a algún miembro físico o cuando la situación es emocionalmente insostenible. Eso tiene que ver entonces también con los números a través de los cuales las personas tenemos herramientas para enfrentar los problemas que nos azotan. Entonces, cuando es emocionalmente insostenible, por ejemplo, causando heridas físicas o emocionales. Dado que la herida no es algo que el cuerpo pueda resolver de forma inmediata, porque hay todo un proceso de curación, se informa que está habiendo un desgaste que requiere una reconstrucción. Cuando la reconstrucción es emocional, porque ha habido un daño y la persona ha logrado sobrevivir sin desmayarse y ha hecho frente a lo que estaba sucediendo, cuando ya ha habido un daño, pues ahora se requiere una reconstrucción. Ello significa que ha habido una ruptura de algún esquema sináptico por confrontación directa entre lo esperado y lo obtenido, por lo que se requiere en ambos casos de un aporte energético extra. De continuar así, el cuerpo puede ver comprometida su integridad vital, por lo que se notifica la sensación de dolor y el dolor lo que hace entonces es disminuir la aportación que el sujeto hace para resolver ese problema que es tan grave, tan complicado o tan pesado en función de los recursos que cada quien tiene. La sensación de dolor nos puede indicar que se necesitan otros factores tales como el uso de la razón o el uso de instrumentos o sencillamente estar en reposo y esperar a que el propio organismo se recupere. Si hay opción de evitarlo, el individuo evitará el dolor por pura ley natural, pero no tiene por qué evitar el sufrimiento. Los niños son más tolerantes al desgaste psíquico, cuentan con mayor número de conexiones sinápticas que les permiten razonar de una manera más flexible. Vamos a pasarnos ahora a las antiguas tradiciones. Ya vimos lo que es un poco el sufrimiento desde el punto de vista más técnico y más contemporáneo. Vamos a pasarnos entonces ahora a la profundidad. El sufrimiento puede clasificarse en diferentes tipos, incluyendo el sufrimiento físico, el psicológico, emocional y el sufrimiento existencial. El sufrimiento físico se refiere al dolor y malestar causado por lesiones, enfermedades o daños al cuerpo. Eso es muy parecido a lo que dice normalmente el sufrimiento en los estudios que hay de neuroanatomía. Sufrimiento psicológico emocional incluye la angustia, la ansiedad, la tristeza, el miedo y otros estados emocionales negativos y profundos. De todos estos, el más profundo es la angustia. La angustia es un problema existencial enorme, que si en las preguntas surge alguna cosa ya podremos ampliar un poco.
El sufrimiento existencial se relaciona con la búsqueda de significado y propósito en la vida y puede surgir de la conciencia de la propia mortalidad o de la naturaleza finita de la existencia, según algunos textos del budismo. Los 8 sufrimientos que ve el budismo: nacimiento, envejecimiento, enfermedad, muerte, encontrarse con lo desagradable, separarse de lo placentero, no obstante, no obtener lo deseado, más el sufrimiento de los 5 agregados que componen al cuerpo y la mente. Y ahora vamos con otras explicaciones que el budismo hace acerca del sufrimiento. Todas caen dentro del concepto de dukkha, que es un concepto central que se traduce comúnmente como sufrimiento, dukkha, insatisfacción, dolor o algo que es imperfecto o incómodo. El budista es muy común cuando escucha un relato de una persona que sufre inmediatamente ubicar los dukkhas. No se refiere únicamente al sufrimiento físico, sino también al sufrimiento mental y emocional, incluyendo la ansiedad, la frustración y la impermanencia de la existencia. Sufrimiento del sufrimiento es el dukkha del dukkha, el sufrimiento más obvio como el dolor físico o la angustia emocional, que se sufre por el sufrimiento. El sufrimiento del cambio, que tiene su nombre. El sufrimiento que surge cuando las cosas cambian y las situaciones placenteras terminan y ahora hay que adaptarse a lo nuevo. El sufrimiento omnipresente, que es muy complejo de explicar, es el trasfondo general de ansiedad e inseguridad que colorea incluso los momentos más felices, en donde la persona no puede trasladarlos a una vivencia extendida. Vamos a las cartas otra vez de los maestros. En la carta 23, perdón aquí que quedó todo apretado, pero bueno. Para la pregunta, dice el maestro cuando está contestándole a Sinet, para la pregunta de la carta 23, que se acuerdan que es muy compleja porque se divide en varias partes y vienen varias respuestas. El maestro contesta, la carta 23 dice: sí, la plena memoria de nuestras vidas, del conjunto de vidas, volverá al final de todas las 7 rondas. Repito, le contesta a Sinet: sí, la plena memoria de nuestras vidas, del conjunto en total, volverá al final de todas las 7 rondas, en el nombre del larguísimo nirvana que nos aguarda después de que dejemos el globo Z. ¿Se acuerdan ustedes cómo están los globos? ¿Se acuerdan? Al final de cada ronda particular recordamos solamente la suma total de nuestras últimas impresiones, aquellas que habíamos seleccionado, o más bien, aquellas que se han impuesto a nosotros y que nos siguieron al Devachan. Esas son todas las vidas probatorias con grandes indulgencias y nuevas pruebas que se nos ofrecen en cada nueva encarnación. Pero el término del ciclo menor, después de completar las 7 rondas, no nos espera otra gracia en la balanza de la justicia retributiva más que el cáliz de las buenas acciones que nosotros decidimos hacer, de los méritos superando al de las malas acciones o deméritos. Malo, irremediable e irreparablemente malo debe ser aquel ego que no cede ni una pizca de su quinto principio y que tiene que ser aniquilado para desaparecer en la octava esfera. Una pizca, como digo, recogida del ego personal es suficiente para salvarle de ese funesto destino. Un trozo, un gramo, un rayo, una acción buena. No así después de completado el gran ciclo, tanto que se trate de un largo nirvana de bienaventuranza, por más inconsciente que pueda ser, de acuerdo con los imperfectos conceptos, después de lo cual la vida como un Diyan Chohan durante todo un Manvantara, o bien como una Vichy Nirvana, o un Manvantara de sufrimiento y horror, como y aquí parece, usted no debe oír la palabra ni yo pronunciarla ni escribirla, simplemente se lo está explicando a él, pero procuremos no abrirla, ni decirla, ni invocarla. Pero esos, entre comillas, no tienen nada que ver con los mortales que pasan a través de las 7 esferas. El karma acumulado de un futuro planetario es tan magnífico como terrible es el karma acumulado de y ya es suficiente, dice, ya he dicho demasiado. Empezó a hablar aquí el maestro Cachi acerca de lo que pasa cuando no se logra una individualidad por la cantidad de actos malos y por no tener esa pizca necesaria para poder salvarse. Y aquí dice, ya es suficiente, he dicho demasiado. Ahora se pasa para la pregunta de la carta 23A. Por supuesto, aquí estamos hablando entonces de sufrimientos más complejos, sufrimientos existenciales que no podemos ni entender y que tienen mucho que ver con las consecuencias de las acciones cuando no hemos tenido entonces las acciones necesariamente buenas. Bueno, realmente es así, hasta que empieza la batalla entre la duada superior y la media, con excepción de los suicidas que no están muertos, sino que solamente han matado su tríada física, y cuyos parásitos elementales, por tanto, no están naturalmente separados del ego, como en la muerte verdadera. Hasta esa lucha, como digo, no ha empezado y terminado, ningún cascarón puede darse cuenta de su situación. Hasta que esa lucha no haya empezado y terminado, ningún cascarón puede darse cuenta de lo que le está pasando. Cuando los principios sexto y séptimo han desaparecido, llevándose con ellos las partes espirituales más delicadas de lo que una vez fue la conciencia personal del quinto principio, solo entonces empieza el cascarón a desarrollar gradualmente una especie de conciencia confusa de sí mismo, de lo que queda en la sombra de la personalidad.
Aquí estamos hablando entonces de otras formas de sufrimiento, más sofisticadas, más complejas, más difíciles, pero todas son consecuencia de nuestras acciones de mérito o de demérito. Ahora un pedazo de la carta 43, tal como ya ha sido usted avisado por Damodar, le dice otra vez el maestro. Yo no le llamé a usted Chela, examine su carta para asegurarse de ello. Sin embargo, y jocosamente le hice a O la pregunta de si reconocía usted el material en el cual se hallan los chelas. ¿Por qué es importante que veamos esto? Acabamos de ver entonces que hay una serie de situaciones complejas a través de las cuales nosotros estamos labrando nuestro destino evolutivo. Y muchas veces fallamos y a veces hay quienes fallan muchísimo y tienen poco que aportar entonces al sexto y séptimo principio a partir del quinto, como ya nos lo ha explicado aquí el maestro. Y entonces ya vimos también que algunas formas de sufrimiento tienen que ver con frustraciones, cuando tenemos la expectativa de que algo pase y no pasa, entonces hay un sentido de frustración y eso también implica sufrimiento. Por lo tanto, entonces aquí el maestro dice, yo no le llamé a usted Chela, por lo tanto, entonces debe provocar una frustración, por supuesto, en CINET. Examine su carta para asegurarse de ello. No genere usted una expectativa por usted mismo que yo no he generado, porque después, cuando no se cumpla la expectativa, que no es mía, sino suya, entonces usted va a sufrir. Usted solo vio que Bennett está hablando aquí de la persona esta que rechazaron porque era una persona que no estaba como bien vestida, ni estaba limpio, es lo que entendemos. Dice, usted solo vio que Bennett tenía las manos sin lavar, las uñas sucias y que utilizaba un lenguaje tosco y que tenía, según usted, un aspecto en general desagradable. Pero si esa clase de cosas es su criterio de excelencia moral o de poder potencial, ¿cuántos adeptos o cuántos lamas creadores de maravillas pasarían su examen si usted solamente ve la cáscara? Aquí lo que el maestro está diciendo entonces es que fue enviado a ellos, sobre todo en el caso de Sinet, esta persona que tenía enormes potencialidades internas, pero bueno, su vestimenta no era la apropiada, ni su limpieza, y entonces automáticamente fue rechazado por Sinet, y entonces le está reclamando al maestro que no vea solamente la cáscara. Por supuesto, Bennett, a través de este rechazo, también tiene que haber sentido una especie de sufrimiento. Esto forma parte de su ceguera, le dice el maestro. Si él se muriese en este instante, emplearé fraseología cristiana para que usted me comprenda mejor, el ángel de la muerte no derramaría sobre otros hombres también infortunados lágrimas más ardientes que las que derramaría por Bennett. Pocos hombres han sufrido y sufrido injustamente como él ha sufrido. Y también pocos tienen un corazón más bondadoso, más desinteresado y más sincero. Y usted fue ciego para observarlo porque se quedó solamente con la ropa y con la higiene. Eso es todo. Y el Bennett que no se lava es moralmente tan superior al caballero Hume como usted es superior a su porteador. Lo que le ha repetido HPV es exacto. Los nativos no ven la tosquedad de Bennett y KH es también un nativo. ¿Qué quise decir? Simplemente quise señalar que nuestro amigo como Buda puede ver a través del barniz exterior la fibra de la madera que hay debajo y dentro de la lagomosa y maloliente ostra que puede descubrir. La inapreciable perla interior, lo que hay dentro de la ostra. Este Bennett es un hombre honrado y de corazón sincero, además de poseer un tremendo valor moral y de ser un mártir por añadidura. Nuestro KH ama a esos seres, mientras que solo sentiría desdén por un Chatterfield o un Grandison, supongo que la condescendencia del perfecto caballero, entre comillas, KH para con el burdo temperamento del pagano Bennett, no es más sorprendente que la pretendida condescendencia del caballero Jesús con la prostituta Magdalena. Bueno, de este lado estamos hablando, vamos a ver otra vez lo que nos pone el maestro Moria en relación a lo que está aquí explicando. Chesterfield, que está diciendo aquí entonces, él se sentiría con desdén por un Chesterfield o por un Grandison. Chesterfield, ¿quién era Chesterfield? Pues estamos hablando de un personaje antiguo, mucho más antiguo que cuando se escribe esta carta. Era una persona con una personalidad avasalladora, era una persona que tenía influencias, obviamente, en la Gran Bretaña, era todo un scholar, una persona muy desarrollada y tenía una propiedad oratoria muy desarrollada y también una educación muy peculiar. Chesterfield era, a pesar de todos de esos beneficios o ventajas, era egoísta, vanidoso, calculador y despectivo. Cuatro terribles complejos, por eso el maestro lo está poniendo acá. Desde fuera se ve limpio, impecablemente vestido, o sea, todo muy bien combinado, las uñas perfectamente bien cortadas, etcétera. Pero por dentro, pues egoísta, vanidoso, calculador y despectivo. No era generoso por naturaleza y practicó el disimulo hasta que se convirtió en parte de su naturaleza.
A pesar de sus brillantes talentos y la admirable educación que recibió, no puede decirse que su vida fuera un éxito absoluto. La ansiedad con la que buscaba destacar, vean ustedes esas cosas que no se ven en las personas, a menos que podamos convivir con ellas durante mucho tiempo, vemos la ansiedad que necesita de reflectores y de aplausos. La ansiedad con la que buscaba destacar como orador fue advertida pronto. Y luego tenemos al Charles Grandison Finney. Aparece solamente en la carta Grandison y fue bastante complicado ver qué Grandison era, pues es este, es Charles Grandison Finney. Figura prominente del segundo gran despertar del movimiento teosófico en general. Vean ustedes esto que es muy interesante. Si bien Finney, es decir, Grandison Finney, no estuvo directamente involucrado con la sociedad teosófica, no estuvo directamente involucrado con la sociedad, su trabajo en el Distrito Quemado de Nueva York, una zona caracterizada por un intenso renacimiento religioso, influyó indirectamente en el terreno fértil, es decir, él abonó el terreno para que después surgieran posteriormente la teosofía y otros nuevos movimientos religiosos y reformistas. No fue teósofo, pero abonó el terreno. Entonces vamos a leer otra vez lo que dice aquí el maestro. Dice, es un hombre honrado y de corazón sincero, además de poseer un tremendo valor moral y de ser un mártir por añadidura. Aquí sigue hablando de Bennett. Nuestro querido KH ama a este tipo de seres, o sea, seres como Bennett, mientras que solo sentiría desdén por un Chesterfield. Ojo, solamente sentiría KH desdén por un Chesterfield y un Grandison. Supongo que la condescendencia del perfecto caballero, KH para con el burdo temperamento del pagámano Bennett, no es más sorprendente que la pretendida condescendencia del caballero Jesús con la prostituta Magdalena. Bueno, pues este es el caso de Grandison y el desdén que le da Chesterfield, que teniendo tantas cualidades, nunca pudo refinarse en lo interno y por lo tanto entonces automáticamente es una persona que no va a desarrollar tanto como pudo haberlo desarrollado Bennett. Seguimos con la 43. Existe un olfato moral, esto es precioso, dice el maestro, existe un olfato moral y un olfato físico, mi buen amigo. Olfato moral y olfato físico. Vea qué bien interpretó KH su carácter cuando no quiso enviar al joven a Lahore para hablar con usted sin que se cambiara de traje. Vea qué bien interpretó KH su carácter de usted, el señor Sinet, cuando no quiso enviar al joven de Lahore a hablar con usted sin que se cambiara su traje para que no tener el mismo problema que tuvo Bennett. La dulce pulpa de la naranja está en el interior de la piel. Vean qué hermosa alegoría. La dulce pulpa de la naranja está en el interior de la piel, es decir, de la cáscara. Shaib, acuérdense que es amigo, Shaib, trate de buscar las joyas en el interior de los estuches y no confíe solamente en las tapas. Y otra vez le digo, el hombre es un hombre honrado, muy entregado, no es exactamente un ángel. Estos tienen que buscarse en las iglesias elegantes, en las fiestas de las mansiones aristocráticas o en los teatros y clubes en lugares sagrados o por el estilo. Aquí, por supuesto, está haciendo un poco de sarcasmo. Pero como los ángeles están excluidos de nuestra cosmología, nosotros estamos contentos con la ayuda incluso de hombres honrados y animosos, aunque vayan sucios. Bueno, aquí es un sarcasmo monumental para darle una enseñanza. Lo que sigue en rojo, todo esto se lo digo sin malicia ni amargura, contrariamente a lo que usted erróneamente se imagina. Quiere decir que le ha leído que él se imagina que esto se hace con un poco de malicia y amargura. No es cierto. Usted ha hecho progresos durante el año pasado, por lo tanto está más cerca de nosotros. Por los progresos, aquí hay otra clave. Mientras hacemos progresos, nos acercamos a los maestros. Un paso damos hacia ellos, ellos dan un paso hacia nosotros. En consecuencia, yo le hablo como a un amigo, a quien espero finalmente un cambio hacia alguna de nuestras maneras de pensar. Su entusiasmo por nuestro estudio encierra un tinte de egoísmo. Incluso sus sentimientos por KH también tienen egoísmo. Tienen un carácter confuso. Sin embargo, está usted más cerca, solo que confió demasiado en Hume y desconfió demasiado tarde de él. Y ahora el mal karma de él produce efectos en el suyo, en detrimento de usted. Aquí nos está dando otra lección el maestro y dice, bueno, estar con una persona compleja, complicada, mentirosa, difícil, por estar cerca de ellos, pues también nos contaminamos, es inevitable. Seguimos la parte en morado, dice sus amistosas indiscreciones de las cosas confiadas por HPB solo a usted, es decir, la causa, son el origen de las irreflexivas publicaciones de él, de Hume, es decir, el efecto de esa causa, por ser usted entonces indiscreto. Me temo que esto debe sumarse también contra usted, por la indiscreción también ha hecho karma.
Sea más sensato de ahora en adelante si nuestra norma es la de ser parcos en las confidencias, es porque desde el principio se nos enseña que cada hombre es personalmente responsable entre la ley de compensación de cada palabra que pronuncia voluntariamente. Naturalmente, el Señor quiere decir con esto es el jesuitismo. Bueno, ya vimos todos los líos que habían tenido con los jesuitas. En Occidente, bueno, vamos a hablar un poco del tema este con la acción. La acción en sí misma es una fuerza kármica positiva, que se llama Besod Nams, o una fuerza kármica negativa, Sdigpa. Es lo que usualmente se traduce como mérito, el Besondag Nams, o el demérito, que sería el Sdigpa. Entonces, esto se refiere a la acción en sí misma que actúa como una fuerza kármica. Entonces aquí viene la tendencia, siente la inclinación de llamar a alguien y creo que voy a hacerlo. Este es la pura intención, impulso mental con su propia emoción. Si esto progresa, tiene la finalidad de que la inclinación de llamar a alguien se convierta en el verbo, es decir, se verbalice y se hace una distinción. Y entonces aquí esto se va a dividir en dos. Si la acción resultó buena o mala, pues tiene que irse con el karma de mérito o el de demérito. Bueno, aquí viene un problema otra vez lingüístico para entender entonces lo que va a suceder y cómo podemos controlar las cosas que nos van a llevar al karma. En Occidente es motivación Kungslong, el Kungslong ya lo vimos acá, entonces es el uso occidental, motivación Kungslong, es el uso occidental que le damos a esta palabra. Se refiere generalmente a la emoción detrás de algo, es decir, toda emoción que está detrás de algo que decimos, que pensamos, se llama Kungslong. Decimos que estamos motivados por el enojo o por el amor. Sin embargo, cuando escuchamos la palabra motivación en un contexto budista, se está traduciendo una palabra que no significa la motivación occidental. La intención es el objetivo, el aspecto principal de la motivación para los budistas. La intención lo cambia todo. Desde el punto de vista budista, y la emoción que lo apoya es secundaria. La emoción que pueda surgir como resultado de la acción que a su vez viene motivada por la intención, entonces, ¿qué sería lo más parecido a la motivación occidental? Esta intención, cuando va caminando entonces en el sentido de convertirse en un discurso o en un hecho, es muy diferente a lo que va a pasar en Occidente. Repito, la intención o el objetivo es el aspecto principal de la motivación en Oriente. Desde el punto de vista budista, y la emoción que lo apoya es secundaria. Esa va a surgir como consecuencia de. Probablemente mejor que traducir esta palabra como motivación sería el esquema mental de motivación. El propósito es aprender algo para dirigirnos a la dirección segura del refugio o para alcanzar la iluminación y así ser en beneficio de otros de manera más completa. Esto es lo que fortalecemos o reafirmamos. Cuando hablamos acerca de los actos físicos y verbales, estos usualmente empiezan con impulsos mentales, un karma mental. El impulso de hacer algo viene primero. Otra vez, ya lo vimos de este lado. Es como creo que voy a llamar a alguien. Este es un impulso mental, tiene su propia emoción acompañándolo, su finalidad y su propia distinción de objeto. Entonces el karma real físico y verbal es el impulso con el cual empezamos a hacer una acción. Y el impulso que viene en cada momento para sostener la acción hasta que se acabe. Este es el karma físico y el karma verbal, bastante complejo. Esto lo resumí así, pero en realidad pues, es un poco es un poco complicado de explicar, pero bueno, hay que entender muy bien cómo ven ellos el problema de motivación, que está perfectamente y cuidadosamente puesto en la intención. Ellos, la reflexión más profunda es la intención correcta. Y lo que venga después ya será otro tipo de karma, pero el problema del detonador, que en este caso es la intención, es diferente que la motivación, que son los motivos para hacer cosas. Un ejemplo, la meditación diaria del yoga del maestro Tsongkhapa, ya saben ustedes la enorme cantidad de trabajo que da hacer este tipo de cosas para los orientales. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se da la meditación del yoga del maestro Lama Tsongkhapa. Está dividido en varias partes. Primero hay una petición para que la vida sea estable. Segundo es la postración, que es necesaria. Finalmente viene el ofrecimiento para esta primera parte. Luego la confesión, el regocijo, la petición de que se haga girar la rueda del Dharma, la dedicación y el ofrecimiento del mandala. Y todo esto se hace entonces con un ofrecimiento. Aquí aparece cómo se reza en tibetano y aquí aparece lo que significa en castellano. Entonces, a ti que emanaste del corazón del Salvador del reino gozoso de los 100 devas, y aquí viene se pronuncia eso en tibetano, sobre la cima de una nube que parece un cúmulo de requesón muy blanco y fresco, y aquí viene como es, Rey del Dharma omnisciente Lobsang Dragpa, con tus hijos, te ruego que acudas a este lugar. Esta es la invocación. Se invoca de esta manera.
Después petición para que la vida sea estable. En el cielo ante mí, sobre un trono de leones, un loto y un disco lunar, el ama perfecto puro sonríe con deleite. Campo de mérito supremo de la devoción mental. Te ruego que permanezcas durante 100 eones para hacer prosperar las enseñanzas, que no desaparezcan las enseñanzas. Petición de las enseñanzas para beneficio de la humanidad. Postración. Tu sagrada mente comprende por completo todos los objetos. Tu habla elocuente es el ornamento de los oídos más afortunados. Tu sagrado cuerpo brilla lleno de gloria y renombre. Me postro ante ti, que eres digno de ser contemplado, escuchado y recordado. Esta es la parte de la postración, que tiene su propia oración. Y todo se va leyendo en tibetano. Tong, do, dran, pa, don, dan, lang, etc. Entonces lleva más o menos la entonación. Luego el ofrecimiento, confesión, regocijo, petición y dedicación. Si ustedes le sacan una foto de esto, ya lo pueden ver con calma en sus casas, para que puedan de alguna manera ver cómo funciona todo esto, para que la gente entonces pueda controlar muy bien la intención. Algo que estamos viendo acá, entonces, es una meditación del yoga del maestro Tsongkhapa, que ya sabemos la enorme importancia que tiene Tsongkhapa como reformador, pues tiene que ver que nosotros estemos en la vibración necesaria para hacer lo que vayamos a hacer y podamos concentrarnos en la intención, una vez que sabemos que la intención es el eje fundamental de lo que va a producir en otros sufrimiento o no, y lo que va a producir en nosotros sufrimiento o no. Un poco más de este tema. Trate también de traspasar ese gran malla contra el cual los estudiantes de ocultismo de todo el mundo siempre han sido prevenidos por sus maestros. Trate de traspasar el malla contra el cual los estudiantes de ocultismo de todo el mundo siempre han sido prevenidos por sus maestros. El ansia de fenómenos, vean, el ansia de fenómenos, ¿qué intención tiene? Una ansia de que se produzcan fenómenos, pues obviamente tiene una intención diferente a la de los orientales. Igual que el ansia por la bebida o por el opio o el ansia por los fenómenos, crece con la satisfacción. Los espiritistas se embriagan con eso, son unos borrachos de la taumaturgia. Si usted no puede sentirse feliz sin los fenómenos, si usted no es capaz de sentirse satisfecho y feliz sin los fenómenos que están en su intención, nunca aprenderá nuestra filosofía. Si usted quiere pensamientos saludables y filosóficos y puede quedar satisfecho con ellos, corresponderemos. Le comunico una profunda verdad al decirle que si usted, como su mítico Shoma, solo se escoge la sabiduría como los demás, lo demás vendrá por añadidura, a su debido tiempo. No añade ninguna fuerza a nuestras verdades metafísicas el que nuestras cartas sean precipitadas. No añade nada el que precipitemos cartas. Es la forma que escogimos para comunicarnos con ustedes, pero eso no lo hicimos como un show, sean precipitadas desde el espacio hasta su regazo, que aparezcan debajo de su almohada. Eso no agrega ningún valor. Si nuestra filosofía es falsa, un milagro no la convertirá en verdadera. Si una filosofía es falsa, ningún milagro la convertirá en verdadera, porque hay esencia y hay superficialidad. Tome conciencia de eso y hablemos como hombres sensatos. ¿Por qué hemos de jugar como niños? ¿No son ya crecidas nuestras barbas? Y ahora es el momento de poner punto final a mi abominable caligrafía y así liberarle de la tarea. Sí, su cosmogonía, bien buen amigo, su cosmogonía está entre las hojas de mi Kunudaka Pata, mi Biblia familiar, y haciendo un supremo esfuerzo trataré de contestarle tan pronto como sea revelado, porque precisamente ahora estoy de servicio. Vamos aquí a algunas cosas. Entonces, taumaturgia, la capacidad y la actitud de realizar prodigios o fenómenos. Es la taumaturgia, por eso está hablando aquí el maestro de taumaturgia. Reforzador positivo, que es la consecuencia positiva de un estímulo. En la carta 42, bueno, esta parte, esa parece Sloma. Dice, los jesuitas, refiere, las prácticas de los jesuitas normalmente son consideradas como casuísticas. Sloma is misspelling of soma, which, bueno, aquí no viene bien la definición. Aquí está el slomo. Viene del hebreo y hace referencia a los israelitas relacionados con el rey Salomón. Luego, en el Mateo 6:33, así que buscad primero en el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se darán por añadidura, muy parecido a lo que el maestro está diciendo aquí. Y el Kundapataka es una escritura budista Theravada de la primera colección de discursos, el Kundaka Nikaya del Canon Pali, que es la que está hablando de su Biblia personal, el maestro. Bueno, aquí yo creo que me lo voy a pasar. Si quieren tomarle una foto nada más, es para que dice: no añada ninguna fuerza a nuestras verdades metafísicas el que nuestras cartas sean precipitadas, eso lo dice. La profundidad está en lo sencillo.
La profundidad puede expresarse poéticamente. Un templo a través del Tao. Y aquí viene un ejemplo de cómo lo expresa el Tao Te Ching de Lao Tse. Se le llama invisible porque mirándole no se le ve. Se le llama inaudible porque escuchándole no se le escucha, no se le oye. Se le llama impalpable porque tocándole no se siente. Estos tres resultados son inescrutables y se confunden con uno solo. En lo alto no es luminoso, en lo bajo no es oscuro. Es eterno y no puede ser nombrado. Retorna al no ser de las cosas. Es la forma sin forma y la imagen sin imagen. Es lo confuso e inacible. De frente no ve su rostro, por detrás no ve su espalda. Quien es fiel al Tao antiguo domina la existencia actual. Quien conoce el primitivo origen posee la esencia del Tao. Bueno, los sabios perfectos de la antigüedad, si quieren estudiar esto, es muy bonito porque está hablando entonces de donde se van perdiendo toda la parte arrúpica y por lo tanto entonces hay que explicarlo de una manera, pues como lo hacía Lao Tse, de una manera genial. Bueno, yo creo que un poquito más, no mucho más, para ver, voy a ver si se me está pasando mucho el tiempo, voy a detenerme, pero estamos siguiendo trabajando con la parte relacionada con el sufrimiento. La que usted ha elegido es una tarea para toda la vida y de alguna manera, en lugar de generalizar, usted se las arregla siempre para detenerse en aquellos detalles que resultan ser los más dificultosos para un principiante. Aquí le da otra señal entonces a Meme, a Cinet. ¿Por qué se mete usted en cosas tan complicadas si es usted principiante y va usted con mucha prisa? Esté sobre aviso, mi buen amigo. La tarea es difícil y cada hecho le recuerdo en los viejos tiempos cuando gustaba recitar poesías, me pide que termine mi carta con la siguiente dirigida a usted. Eso se lo pidió para KHAM. ¿No da muchos rodeos el camino hasta la cima? Sí, hasta su mismo término. La jornada diaria ocupará todo el día, de la mañana a la noche, amigo mío. Es una frase que seguramente suena muy bien en tibetano. ¿Acaso no hay muchos rodeos antes de llegar a la cima? Sí, hasta el término. Y eso se hace con constancia, la jornada diaria. Ocupará todo el día, claro, de la mañana a la noche, amigo mío, todo el día, pero al final hay que llegar. El conocimiento es para la mente como el alimento para el cuerpo. Tiene por objeto nutrir y ayudar al crecimiento, pero requiere ser bien digerido. Y cuanto más completa y pausadamente se lleva a cabo este proceso, mejor será para el cuerpo y para la mente. Vi a Olcott y le instruí acerca de lo que ha de decir a nuestro sabio de Simla. Él obviamente está hablando de Hume. Si usted se lanza a darle explicaciones por la carta, deténgala, ya que Olcott se encargó de todo el asunto. No tengo que darle a usted la carta. Namaskar. Aquí pongo el significado de Namaskar. Namaskar dice, en este caso lo pronuncian como Namaskar. Bueno, la naturaleza humana está envileció por el egoísmo. Medita bien estas pocas palabras. Busca cada causa del mal. Ah, esto es muy bonito. La naturaleza humana se envileció por el egoísmo. Se ha sido envilecida por generaciones. Medita bien estas pocas palabras, le dice el maestro Cache. Busca cada causa del mal que puedas detectar y rastréala hasta su origen. Y habrás resuelto una tercera parte del problema del mal. El conocimiento del cuerpo tiene por objeto nutrir y ayudar. Eso ya lo habíamos leído de este lado. Y ahora sí, continuamos con Ginebra Hadassah. Ese es lo pequeñito que les busqué respecto al sufrimiento, para tratar de hablar un poco de cada cosa. No me metí con las definiciones profundas de angustia y ansiedad, más bien me fui a los maestros como van directa o indirectamente tocando entonces lo que es el sufrimiento presente, las decisiones que tomamos y que nos van a ocasionar un sufrimiento en el futuro, y luego la clave para ellos que está en el punto de la intención, que eso podríamos reflexionarlo bastante. Bueno, continuamos con el libro de Ginebra Hadassah para que podamos ya terminarlo y pasar a lo que sigue. Lo que sigue entonces dentro del libro es el estado del discípulo. Dice, ante todo es preciso que sepáis, hacemos un cambio de tercio, por favor, hay que sacudirse un poco, estamos quitando ya lo que vimos del sufrimiento para poder regresar al tema de Ginebra Hadassah. Entonces, el estado de discípulo es lo que sigue. Ante todo es preciso que sepáis que aun cuando no logréis ser discípulos de un maestro, no habéis de temer por ello daño ni castigo alguno. Aquí entonces está de alguna manera trabajando otra vez con las expectativas occidentales. Vuestra evolución está en ustedes mismos, aunque su rapidez depende de su esfuerzo. No pueden impedirla, nadie puede impedirla, es una fuerza, porque la voluntad de la divinidad es que todo ha de evolucionar. Esa es la voluntad del cielo y por lo tanto entonces, si ya tenemos este proceso en marcha, entonces, por eso está diciendo el maestro,
Vuestra evolución está en vosotros mismos. Los secretos para aliarse a esta tendencia están en ustedes. La rapidez dependerá del esfuerzo que ustedes pongan en esto, porque ya de por sí el camino está, la marea va hacia allá. Vuestra evolución no peligra, aunque no creáis en la existencia de los maestros. Aunque no se crea en ellos, de todos modos, no peligra la evolución. Pues independientemente de vuestra creencia en ellos, os ayudarán como ayudan a todo hombre de buena voluntad, es decir, a los maestros no les interesa si creemos o no creemos en ellos. De todos modos, cuando ven un hombre de buena voluntad, recibe ayuda. Pero si llegáis a ser discípulos de un maestro, si se da el caso, vuestra evolución será más rápida. Esto hay que verlo con mucho cuidado porque tiene muchas claves aquí. O sea, no es necesario el maestro, no hay que rasgarse las vestiduras porque no encuentra uno el maestro. Hay un maestro dentro de nosotros mismos y todo va, la marea va hacia arriba, lo tenemos fácil y la rapidez depende del esfuerzo que pongamos para que esto pueda desarrollarse. Y la evolución no peligra, aunque haya personas que no creen en los maestros, porque independientemente de que se crea o no en ellos, ellos ayudan a cada persona de buena voluntad que busca de manera desinteresada su propio desarrollo y entra en la corriente de la evolución. Pero si llegáis a ser discípulos de un maestro, vuestra evolución también será más rápida. Si bien el maestro ama a todos los hombres, a menos que determinéis vosotros mismos los motivos para dirigiros como discípulos, no os preferirá entre los millones de individuos que pueblan el mundo. Y aquí dice otra clave. Dice, a ver, aquí ustedes occidentales tienen un maestro y ya se sienten como pavos reales. No, el maestro los ama a todos por igual. No hace distinciones. Y como no hace distinciones, los ayuda a ustedes como a cualquier otro. Si bien el maestro ama a todos los hombres, a menos que determinéis vosotros mismos los motivos para ser elegidos como discípulos, no os preferirá entre los millones de individuos que pueblan el mundo. No esperen como ventajas o, o cierta preferencia. Este motivo estribará en las probabilidades de que ofrezcáis al maestro de serle útil en su obra. Eso ya es otro tema. El motivo a través del cual el maestro puede acercarse más a ustedes es cuando ustedes ofrezcan al maestro a nosotros, el serle útil en su obra. En efecto, él es un elevado operario, ocupado siempre en realizar el plan de la divinidad. Y aunque parezcan ilimitadas las energías de que dispone para ayudar al mundo, tienen en verdad límites. Parecieran ilimitadas las energías que tiene para ayudar al mundo, en realidad son limitadas. Y ha de cuidar lo que cada partícula de estas energías dé el mayor fruto posible en la realización del plan divino. Es decir, va a ser una administración juiciosa de la cantidad de energía que tiene para que lo mayor, lo importante, lo que resulta a través del discernimiento que el maestro hace, o sea, va a poner allí la mayor parte de su energía. Como la aceptación de un discípulo por parte del maestro requiere del empleo de cierta cantidad de energía, la aceptación de un discípulo para el maestro le va a requerir energía. No lo aceptará sino cuando la energía empleada en su favor dé un rendimiento superior al que producirá empleada en favor de otro. Es decir, siempre va a buscar quien tiene mayor posibilidad de aportar mucho más a la obra, al plan, a la causa, que alguna otra persona, aunque nosotros no podamos notar. Por lo tanto, quien aspire a la dignidad de ser discípulo ha de ser de tal naturaleza que una vez aceptado pueda tomar sobre sí parte de la carga del maestro, es decir, agregue valor, sin abatirse por ellos, al contrario, de la generalidad de los hombres que agravan la pesadumbre del maestro. Este motivo estribará en las posibilidades que ofrezcáis al maestro de serle útil en su obra. En efecto, él es un elevado operario, ya lo dijimos, ocupado siempre de realizar el pan divino. En el siguiente párrafo, como la aceptación de un discípulo por parte del maestro requiere del empleo de cierta cantidad de energía, no aceptará sino cuando la energía empleada esté entonces suficientemente garantizado que va a tener un efecto mejor sobre el plan divino. No necesita el maestro discípulos para instruirlos y aleccionarlos en mayor grado que sus semejantes, sino para que sean aprendices de su labor. El maestro se acercará a nosotros cuando nosotros garanticemos que seremos aprendices de su labor y ayudantes que con el tiempo podremos encargarnos de una parte cada vez mayor de su actual tarea, para dejarle en libertad de emprender otras más elevadas que esperan su actuación y que no pueda hacerlas mientras no tengan resueltas las que tienen menor envergadura. En fin, el maestro solo aceptará en calidad de discípulo al hombre que le sea útil para su obra.
Quien aspira a la dignidad de discípulo ha de tener también aptitudes que pueda aprovechar el maestro. Pues si es sencillamente bueno, solamente bueno a secas, sin positivas cualidades de corazón o de inteligencia, pues no le podrá ser útil en nada al maestro. Si tan solo apetece el alivio de sus propios sufrimientos, si quiere obtener ventajas espirituales por encima de otros, si anhela poderes psíquicos o materiales, será más bien un gran impedimento que un auxilio para que un maestro se acerque a auxiliarnos. Un candidato de esta especie anda todavía muy lejos del punto de su evolución, en que se le pueda aceptar como discípulo, pero ciertamente lo será quien haya actualizado en servicio de los hombres ciertas facultades de corazón e inteligencia, y además de ser un idealista dispuesto a sufrir por su ideal, se resuelva firmemente a cumplir determinadas condiciones. Con mayor claridad, con mayor claridad que yo pudiera, encontraréis expuestas por el Maestro mismo las cualidades necesarias. En el libro que dio al mundo por mediación de mi hermano y discípulo Krishnamurti, en esta joya titulada A los pies del Maestro, está claramente descrito el sendero que se abre ante cada candidato. Estudiad este libro y recordad que el Maestro entiende las cosas tal como las dice y que todos los maestros de sabiduría exigen esas mismas cualidades. Aquí tenemos otras claves, ya sabemos entonces, ya sabemos muchos temas acerca de la joya titulada A los pies del maestro, es una joya, estamos de acuerdo, viene muy conciso, muy claro, muy directo. Sabemos que lo sacó Alcione, sabemos que lo publicó cuando era todavía muy joven y sigue siendo entonces una obra muy importante de acuerdo a lo que aquí está comentando Hinara Hadassah. No hay más que una sola gran fraternidad blanca, no hay otras, hay una, y aquellas son las reglas que prescribe. No espera el maestro la perfecta posesión de las virtudes enumeradas en vuestra actual personalidad. El maestro no espera que seamos perfectos. Pero si algún día habéis de ser aceptados como discípulos, es preciso que desde ahora os ejercitéis en adquirirlas con tanto celo como si de poseerlas perfectamente dependiera vuestra aceptación. Repito, no hay más que una sola gran fraternidad blanca para que no andemos especulando que hay otras. Y aquellas son las reglas que prescribe esta gran fraternidad. No espera el maestro la perfecta posesión de virtudes enumeradas en vuestra actual personalidad. No quiere solamente personas perfectas. Pero si algún día habéis de ser aceptados como discípulos, es preciso que desde ahora empecemos a trabajar fuerte para adquirir entonces las condiciones necesarias para poder de alguna manera aterrizar como discípulos y ser aceptados. Con tanto celo como si de poseerlas perfectamente dependiera vuestra aceptación. En azul, debéis ser ardientes en el trabajo, ardientes, estimar cuán preciso es cada instante, aprovechar el tiempo, carpe diem, y esforzarnos en llegar a ser un valioso auxiliar del maestro cuando os demande su ayuda. En rojo, ciertamente hay estados bien definidos para la situación en la que os encontraréis respecto de vuestro maestro. Una vez que deseosos de caminar por el sendero, corone el éxito vuestros esfuerzos. Repito, ciertamente hay una serie de estados bien definidos para la situación en la que todos nos encontramos respecto con nuestro maestro. Una vez que deseosos de caminar por el sendero, seamos coronados con el éxito poco a poco de nuestros esfuerzos, nos quedará claro entonces cuál es el valor del sacrificio y del esfuerzo y en realidad cómo de alguna manera vamos hollando ese camino hacia arriba. El primer estado en el que se os ha de poner a prueba, es decir, es el estado probatorio. Estado probatorio. El maestro de sabiduría que haya observado vuestra vida idealista, acuérdense que ya se habló mucho de idealismo y no idealismo, y os acepte por aprendiz, os confiará a la compañía de uno de sus discípulos ya iniciado, y durante el sueño compareceréis en cuerpo astral ante su presencia. Os van a examinar el cuerpo astral ante la presencia como aprendices que somos en relación a un ya iniciado que viene a examinarnos. Entonces os admitirá para ponernos a prueba, pero no seréis sus discípulos hasta que definitivamente os acepte. Desde el momento en que os somete a prueba el maestro, forja ocultamente una imagen viviente de vuestro cuerpo sutil, un duplicado que reproducirá instantánea y automáticamente todas las modificaciones determinadas en vuestros cuerpos etéreo, astral y mental por vuestros sentimientos, pensamientos y aspiraciones. Es decir, nos van a estar vigilando cómo nos movemos en la evolución. Cada día
examinará el maestro esta imagen viviente para observar los progresos que hagáis en el sendero que conduce al discipulado. Durante la vigilia podréis recordar o no y que el maestro os ha admitido al estado probatorio. Pero lo esencial ahora y siempre es la manera de disponernos a efectuar su labor. Una vez admitido al estado probatorio, no os impondrá el maestro pruebas especiales, ni siquiera dirigirá nuestras actividades, sino que nos dejará a merced de vuestras fuerzas, nuestras fuerzas psíquicas, para ver lo que haya de noble y de útil en la vida que todos hayamos decidido llevar. Bueno, vamos a quedarnos hasta acá, chicos. Ya es la media casi. Y como hicimos un resumen de otro tema, entonces voy a dejar de compartir para poner una marca de donde me quedé y la próxima sesión con seguridad ya terminamos el libro y empezamos lo que sigue. Hay que poner aquí una señal y pasamos, si les parece, a las preguntas y comentarios. A ver, Pati Chávez, Pati. Hola Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos y buenos días, no sé, dependiendo del país. Tengo dos preguntas para ti. La primera habla sobre la ansiedad eh, que produce sufrimiento. ¿Cuál es tu consejo para eliminar esa ansiedad dentro de nuestro mente y de nuestro sentimiento y emoción? Porque es muy difícil, ¿no? Porque al final de cuentas te produce demasiados químicos dentro de nuestro cuerpo por esa ansiedad, ¿no? Y la segunda es, ¿por qué tanto es el sufrimiento si nada nos pertenece y si nada es prácticamente, ¿cómo se llama? Definitivo en nuestra vida, ¿no? Todo es transitorio y nada es permanente. Gracias. Bueno, vamos a empezar con la ansiedad. Sí. La ansiedad, sobre todo la ansiedad anticipatoria, es un gran problema en Occidente. La ansiedad anticipatoria es cuando nosotros esperamos que pase algo y no pasa. Entonces estamos en ascuas viendo a ver a qué hora va a pasar lo que tiene que pasar. Y entonces a veces cuando estamos en esa condición y aquello que esperamos no pasa, o pasa a medias, o pasa mal, o simplemente y sencilla, no pasa sino se agrava, automáticamente la persona empieza en ansiedad. Quisiera que el tiempo fuera más rápido, hay zozobra y hay una serie de síntomas que definen a la ansiedad. Y se produce una neurosis. Al final es una neurosis cuando la ansiedad se instala. La ansiedad al principio es un síntoma aislado, pero a fuerza de estar sintiéndola y sintiéndola, al rato se instala y ya somos nerviosos, es decir, ya estamos con una neurosis. Por lo tanto, en esa neurosis hay una ansiedad prácticamente permanente. Estamos ante todo, que todo pase rápido, que llegue rápido el doctor, que rápido nos atienda, que rápido pase el autobús, que es lástima que no llegué, que no pude agarrar el tren, etcétera. Y entonces estamos en un modelo permanentemente ansioso. Y cuando estamos en ansiedad, nos alejamos entonces del desarrollo interior, que requiere que estemos calmos y requiere entonces que respiremos con tranquilidad, porque solamente en ese proceso de relajación es como podemos entrar entonces en una vía más vertical y tener un poco y hacer incluso meditación. No podemos hacerla si estamos en un estado de ansiedad. Bueno, esa es la ansiedad más común, cuando ya se convirtió en una neurosis. ¿Qué se hace? Pues dar ansiolíticos, dar test, dar un montón de cosas para que la gente sepa llevar la ansiedad y reducirla. Eso es lo que normalmente se prescribe psiquiátricamente hablando. Por supuesto, eso no corrige la situación, pero por lo menos ayuda. Y en homeopatía sí que se trabajan algunos remedios que trabajan en el astral y como trabajan en el astral, desde ahí remiendan la situación. Uno de los primeros grandes tratamientos que se hizo de una persona fue la esposa del famosísimo homeópata Kent, que era un incrédulo. Esta señora que tenía ya varios años sin dormir y estaba moribunda, fue visitada por un doctor homeópata, que le hizo una entrevista larguísima y le dio un remedio y de inmediato empezó a dormir después de 5 años de no poder pegar los ojos.
y esto, por supuesto, convirtió al señor Kent. Entonces, quiere decir, hay medicinas de precisión muy sofisticadas y muy complejas que requieren muchos estudios y mucha intuición, pero que pueden hacer curaciones que llamaríamos milagrosas, que no lo son, son simplemente llaves que van sobre cerraduras muy complejas que están en las partes etéricas y astrales. Eso es en relación a la ansiedad. Lo otro, pues se contesta con lo que hemos visto, ¿no? Sufrimos pues, porque estamos en estados, nos instalamos o nos inscribimos, como dice Lacan, nos inscribimos en una serie de situaciones y ya inscritos no salimos de ahí. Y entonces nos apegamos a las cosas, pensamos que nos las pueden quitar o pensamos que nosotros no las llevamos de una manera suficientemente buena, juzgamos por todos lados lo que el resto de la gente hace y estamos metidos en una trama muy compleja. Y en esa trama compleja, pues por supuesto que hay un sufrimiento permanente a través de los juicios que hacemos y para colmo tenemos consecuencias, que es lo que traté más o menos de transmitir en la parte de esta que venía más o menos explicada. Busqué varios espacios donde los maestros hablan entonces de la importancia de que estemos despiertos y que midamos nuestras expectativas para que no nos derrumbemos y entonces con frustración y una vez de la frustración nos hacemos agresivos. Hay un modelo que se estudia mucho en psicología y psicoterapia que se llama modelo frustración-agresión de Dollard y Miller. Dollars y Miller. Son dos autores entonces que han estudiado y subieron libros en donde explican entonces que un estado de frustración permanente va a hacer a la gente agresiva. Si es agresiva va a dañar a los objetos. Si daña a los objetos va a generar karma. Si va a generar karma, entonces tiene anotaciones para la siguiente encarnación. Entonces la frustración se convierte en un primer paso para un montón de calamidades. Por eso es que cada uno de estos temas podríamos ampliarlos muchísimo, pero en realidad son temas en donde estoy combinando lo que sería pues la neurofisiología, psicopatología, pero sobre todo lo que dicen los maestros a este respecto. Obviamente muy chiquito. Quería yo dedicarle media hora, fue un poquito más, pero era una embarradita porque así me lo pidieron, de lo que es el sufrimiento. Pero el sufrimiento es un megatema, hay que detenerse un buen rato para analizarlo. No sé si con eso te contesto más o menos lo que preguntaste, Pati. Sí, Enrique, muchísimas gracias. Gracias a ti. Buenas tardes. Vilma. Muchas gracias, muchísimas gracias, Enrique, por todas las entregas y por esta también. Tengo dos preguntas, Enrique. La primera tiene que ver con la primera parte del sufrimiento. Y no sé si tal vez escuché, no escuché bien, pero siempre tengo que volver a escuchar. Pero hubo una parte en la que se dijo o dijiste, pero no estoy segura, dice, se puede evitar el dolor, pero no hay por qué evitar el sufrimiento. ¿Dijiste algo como eso, Enrique? Creo que viene en el texto, así lo bajé yo, debe tener su razón de que se puso de esa manera, porque siempre lo hemos estudiado al revés, que el dolor es Ujú. inevitable y el sufrimiento es opcional. Pero también hay alguna manera de verlo al revés, de que podemos evadir el dolor e instalarnos en el sufrimiento o viceversa. Es decir, ¿qué pasa si nosotros hacemos un analgésico psicológico? Y eso tiene que ver incluso con los libros que hemos hecho recientemente de eufemismos. Los eufemismos son formas de pintar la realidad descafeinada, como si no fueran tan graves las cosas que son graves. Y es como tomar un analgésico. Y entonces nos damos la permisividad de hacer algo que son cosas muy malas sin que sepamos que son tan malas. Entonces, a la hora de descafeinarlas, lo que estamos haciendo es disminuyendo el dolor psicológico de lo que hacemos, pero automáticamente nos va a llevar a un sufrimiento ulterior, aunque no inmediato. Es decir, muchas cosas que hacemos mal nos van a dar gratificaciones inmediatas, pero en lo inmediato pues van a venir necesariamente como dolor. Por eso les digo que esto está muy comprimido y habría que abrirlo más para poder entender por qué ciertos autores lo empiezan a planear así, sobre todo cuando están hablando de lo que hacemos nosotros en Occidente. Porque en Occidente tenemos una manera muy peculiar de juzgar y de hacer las cosas que hacemos. Y eso necesariamente nos genera un karma permanente, o sea, casi desde que amanecemos hasta que nos dormimos y empezamos a contar como hacían los pitagóricos, vamos a encontrar montones de cosas que podríamos no haber hecho de esa forma porque estamos en esa inercia permanente de estar todo el tiempo evaluando, juzgando, checando, viendo, etcétera, etcétera. Bueno, es lo que yo podría comentarte, Vilma. Y la otra pregunta, ¿cuál fue? Esa no me acuerdo.
Sí, muchísimas gracias. Uf, me ayudó mucho la respuesta. Gracias, Enrique. Y la otra tiene que ver con la segunda parte, cuando hablábamos ya de las cartas. Se usa mucho la expresión, bueno, no es expresión, es algo muy profundo, sacrificio y esfuerzo, ¿no? Nos piden sacrificio y esfuerzo. Y he estado reflexionando un poco, porque no es solamente hoy que hemos escuchado que se nos pide sacrificio y esfuerzo. He estado reflexionando sobre la palabra sacrificio y mi pregunta es, Enrique, ¿sacrificio podemos relacionar con renuncia, por ejemplo? Am, y claro, con el libre albedrío, o sea, renuncio a hacer esto A ver, que tal déjame vez me... explicarte este tema, porque Ah, ok, es todo un tema. Alguna vez, también, hablando otra vez gracias. con los monjes, tratando de ver cómo era el sacrificio, y dice, a ver, dígame usted una obra buena que haya hecho. Ok, le dice la obra buena. Le dolió, es sacrificio, y su vibración está en la mente inferior. Disfrutó, sintió gozoso por haber ayudado a esa persona. Eso no es sacrificio. Eso ya está vibrando en el yo superior. ¿Le quedó claro, mi estimado? Yo, pues sí, me quedó clarísimo. Entonces, tiene mucho que ver con el punto de vibración donde estás entre el yo inferior y el yo superior. Cuando das algo a alguien, lo que sea, y tienes una serie de expectativas, pues ya vas mal. Cuando das desinteresadamente a la persona en el momento apropiado, cuando sabes que le hace falta o lo que fuera y lo dejas y puede hacer la persona lo que se le pegue la gana con eso, entonces ya vas en la parte superior. Y además, si sientes gozo, es que estás bien. Y eso de alguna manera se trabaja con el amor verdadero. El que trabajan los budistas, como el que hace Thich Nhat Hanh, que ya vimos alguna vez el vídeo, o con el que trabaja Cristo, o trabaja San Pablo, o sea, el amor verdadero, que es como es, y en ese amor, pues no hay nada que pueda agradarlo. La persona entonces lo hizo por el amor mismo, por el bien mismo, y es a lo que aspiramos todos a sentir por los semejantes. Esa es lo que sería como la forma más desarrollada y la forma más compleja de altruismo y de fraternidad. Pero pues estamos lejos. Los pocos que dan, pues ponen una serie de limitaciones, lo dan de una manera más condicionada y más rápido cae ahí un hablador que un cojo porque inmediatamente te das cuenta que no lo hiciste bien y hay que estar arreglando y arreglando. Y en el entorno en el que vivimos en Occidente, pues es muy difícil porque todos los días están plagados de este tipo de cosas. Y como están plagados, cuesta mucho trabajo entonces por poder rebobinar y tratar de arreglar para una siguiente ocasión. No sé si más o menos te contesté. Yo creo que la clave está en que lo que sientes, y si no sentiste gozo por deshacerte de lo que te deshiciste, pues seguramente estás todavía vibrando bastante bajo. Si no bastante, por lo menos medianamente bajo. Es como lo veo. Ujú. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias. Uf, muchísimas gracias. Ya no den tanto las gracias, por el amor de Dios, que me Ok, ponen. Gracias, Luz Marina. Hola Enrique, excelente. Ahorita me dejaron pensando en las preguntas respecto al dolor y el sufrimiento. Tú alguna vez nos explicaste algo sobre el laberinto de Minotauro Ah, cómo no, claro. y el hilo de Ariadna. Entonces, realmente en nuestro momento de comprensión, el dolor y el sufrimiento, pues todavía no estamos como en el nivel de comprensión total y apenas nos estamos acercando a esto. Y nos explicaste que el Minotauro es llegar al punto álgido en donde nosotros descubrimos nuestras, voy a decir, oscuridades o nuestros monstruos, que a la larga en el budismo se dice que en la oscuridad hay luz, ¿no? O sea, cuando tú puedes alimentar al monstruo con sabiduría, pues el monstruo se vuelve una energía que tú puedes, está bajo tu dominio, por llamarlo así, o sea, está bajo tu dirección porque igual la oscuridad ni se puede eliminar, ni el objetivo es guerrear contra ella como nos han enseñado, sino entenderla, atravesarla, pero no someterse a ella y más bien llenarla de luz para poderla usar. En ese laberinto que puede ser la complejidad de emociones y camamanas, enredado, que nos hace tropezar y meternos por puertas cerradas y devuélvase y hágale otra vez, pasar por la misma experiencia y repetirla y de la vuelta y demás. El hilo de Ariadna, entonces, sería, por un lado, obviamente el estudio teosófico para tener información, pero también sería
el tema de la meditación para poder estar la mente calmada y poder hacer la trayectoria hasta que de alguna manera, no sé si de tropezón en tropezón, algún desarrollo de la intuición llegara a enfrentar a Minotauro. ¿Tú cómo ves esa relación? Porque sí, nosotros sabemos que todo es cambiante, que nada es permanente, pero a nivel intelectual, todavía a pesar de que lo vemos, no lo introyectamos y obviamente que el sufrimiento lo generamos, ¿no? Sí, mira, me voy a pasar a un maestro teósofo. Como sabemos, las cosas que le son reveladas a los budistas, pues son más antiguas y a veces no hay tanto revelado como se nos ha revelado a los teósofos. Entonces, a veces sí necesitamos una explicación más teosófica, porque ellos se quedan normalmente en algún límite que nos deja a nosotros, pues todavía con muchas dudas. Me voy a pasar a un maestro teósofo. Este maestro teósofo, que es un maestro que conocí allí en la India, y hablando cosas para los libros que yo escribo, pues pregunto. Todo el tiempo estoy preguntando porque me es indispensable entender las cosas que se dicen. Y entonces, preguntando lo mismo que decías del Minotauro hay que recordar que se le alimentaba al Minotauro con los jóvenes que llegaban de Atenas y se los comía y eso lo alimentaba. Es decir, el Minotauro para ser poderoso hay que alimentarlo. Bueno, para no estar, y el hilo de Ariadna es el que nunca perdemos el contacto con lo superior para salir de ese lugar donde nos metimos. Es decir, podemos entrar lo más adentro que se pueda sin alimentarlo, pero sí viéndolo, pero podemos a través del hilo salir. Podemos verlo alegóricamente, bueno, etcétera. Pero vamos al detalle. Lo que me dijo este teósofo es lo siguiente, dice, ¿conoce usted los globos, todo lo que ya sabemos, que de hecho lo vamos a ver ahora que veamos lo del el siguiente libro de Jinarajadasa va a hablar de los globos, de las razas, o sea, porque eso viene ahí en las primitivas enseñanzas. Dice, ¿conoce usted eso? Le digo, bueno, pues medianamente sí. Dice, ya vio usted que estamos hasta abajo, estamos ahí junto al Minotauro, ¿no? No es que estuvimos ahí, no vamos a estar siempre, ni hemos estado siempre ahí, hemos caído en la involución y estamos apenas saliendo ahí unos metros hacia afuera. Dice, nuestra condición actual como raza es que estamos ahí, estamos en el laberinto del Minotauro. Si lo hacemos bien, saldremos de ahí y empezaremos otra vez la involución hasta pasar el Ecuador y después del Ecuador la espiritualidad será mayor que la no espiritualidad, que la materialidad y entonces saldremos ya hasta el globo Z, como está diciendo más o menos el maestro. Entonces, eso es para entender dónde estamos. Por muy avanzados que estemos, estamos allí como raza. Y nos toca luchar contra esta oscuridad porque estamos en ese espacio. Y nos dan herramientas para luchar contra esa oscuridad y movernos dentro del esquema en donde podemos movernos como raza. Y en esos movimientos, pues lo estamos haciendo mal, porque no estamos tratando de entrar a la porción más alejada del Minotauro, sino que entramos en rencillas y en complicaciones. Cuando nos damos cuenta, ya estamos ahí Lo junto. alimentamos. Sí, lo alimentamos con los pensamientos, otra vez con lo mismo que estábamos viendo. Ujú. Fallamos, nos acercamos, cuando abrimos los ojos ya tenemos ahí enfrente. Y entonces ahora hay que salirse de ahí. Por supuesto tenemos el hilo y el hilo nos ayuda, pero hay que volver otra vez. Cuando analizas sueños, que yo con algunos pacientes que llego profundo, de repente ven que se rompe el hilo que va hacia el yo inferior, a través del hacedor del sueño te ubica en ese contexto. Y entonces, pero dejan, en el último que interpreté, había dos mujeres que se habían quedado ahí varadas y que no podían subir, que eran como dos trozos del alma, que el alma normalmente se ve como una imagen femenina, y entonces había que construir una cuerda para rescatarlas. Pero además, la pura cuerda no servía, de acuerdo al sueño, sino que tenía que bajar en este caso el pensador, el protagonista de este drama, por ellas y ayudarlas a que subieran y luego ya subir él. Y todo eso, para hacerlo, entonces es muy complejo desde el punto de vista, desde el punto de vista de la imaginación que puedes hacer tú con el soñante. Pero el hacedor del sueño te va ayudando porque te va dando tips acerca de lo que estás haciendo. Entonces quiere decir que prematuramente supusiste, o sea que la solución que diste fue romper y esa no es la solución, porque al Mm. final vamos a estar vinculados. Tenemos un piso y un techo y lo que podemos hacer es mantenernos cerca del techo, que es la versión más alejada del Minotauro. Y de Mm. tanto en tanto podemos bajar al Minotauro porque el Minotauro también hay una fuerza que se requiere. Al final de cuentas hay una de las tres fuerzas. La fuerza destructiva es necesaria cuando se aplica de una... Y al final llegamos a lo mismo de los budistas. Es toda la intención. Mm. La intención de destruir una situación cuando debemos destruirla, pues requiere necesariamente de esa fuerza. Es una fuerza destructiva, como decían los alquimistas también. Entonces la aplicas. Claro. No lo puedes aplicar a las cosas que son positivas porque vas a entrar entonces en un lío mental.
Es como yo lo veo más o menos. No sé si más o menos te contesté. Sí, Cuando sí, 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 pero porque estas fuerzas tanto generativas como destructivas están en toda la naturaleza hay y que obviamente sobrevivir en a el ser donde humano. estamos Claro. Ujú, súper abajo. Si nos va claro. bien, empezaremos a salir y cada vez estaremos más y más y más lejos y hacemos entonces una comparación del Minotauro con lo que serían las razas y los globos. Entonces, Claro. un momento donde ya estamos. Bueno, toca la tarea. Bueno, pues sí. Gracias. Muchas gracias a todos, chicos. Que les vaya muy bien. Encantado de que sigan participando en la clase. Muy contento y ya dijo que la próxima clase terminamos ya con el libro este de Jinara Hadasa. Ya se los enseñé, vale $5 para el que lo quiera comprar. Es una maravilla el libro y seguimos con lo que viene. ¿Sí? Muchas gracias a todos, que les vaya muy bien.